Pues nada, Vale. vamos al lío. Bienvenidos a todos. Ya estamos en la sala 15 personas, son y 5. Creo que ya empezará con el meetup de hoy. Debería ser en Barcelona, pero esto es online, así que bienvenidos a la era de la tecnología, que esto es maravilloso. Así que bueno, bienvenidos a todos y vamos a comenzar. Primero, ¿quiénes somos? Somos el equipo de Meetup de Barcelona. Estamos compuestos por José Ramón, con Flavio, que entrará más tarde, y por un servidor, que soy Germán. Y normalmente hacemos los Meetup o híbridos o allí presenciales en Barcelona, pero hoy ha cuadrado que va a ser online. Así que encantado de veros a todos y vamos al lío. Lo primero, bueno, aquí hay una persona un poco fea que va a hacer la presentación, que en este caso soy yo. ¿Y quién soy? Pues soy Germán Martín, soy el director de Arquitectura e Integración en Devoteam, soy el Meetup líder de la Comunidad de Barcelona y además soy mentor en la comunidad de Mulesoft, con lo cual si necesitáis o tenéis cualquier duda, me podéis preguntar por LinkedIn o directamente al chat o incluso por correo y os podría contestar lo que necesitéis, ¿vale? Una cosa, Álvaro pone un mensaje de que no se escucha, pero bueno, yo sí que lo estoy escuchando. No sé si los demás estáis teniendo un problema parecido o solamente No, se escucha yo Álvaro. también lo digo bien. Vale, bueno. Pues nada, Álvaro, si quieres a lo mejor intenta entrar y salir o mira a ver si el micrófono o si el... No, que dice que a quien no se escucha es a Germán. Claro, al que no me escuchas a mí. Pero si todos los demás me escuchan, a lo mejor me tienes muteado, Álvaro. No lo sé. Bueno, sí, En los fin. demás, si alguien tampoco escucha a Germán, pues que lo diga y bueno, vamos siguiendo. Sí, por favor. Que la charla que voy a dar es bastante interesante. Que vamos a hablar del Model Context Protocol, el nuevo protocolo sacado por Anthropic. Entonces, ¿esperamos, Álvaro, o seguimos? Bueno, voy a seguir y ya está. Vale, la agenda de hoy. ¿Qué es lo que quiero que os quedéis de la charla que voy a dar ahora en unos segundos? Solo con que os quedéis con 3 cositas me vale. Uno, que es de dónde venimos, es decir, de en qué punto ha partido las integraciones, cómo ha empezado todo esto, cómo hemos acabado pues, hablando del point-to-point, de los SBs, de las APIs y hacia dónde estamos yendo. ¿Por qué la IA es relevante en nuestro campo, que hace 4 días, o por lo menos para mí no lo era, ahora hace 4 días, parece ser que empieza a ser interesante y no queremos, o por lo menos yo no quiero que os quedéis fuera. ¿Y qué es esta IA interesante que yo estoy viendo en el mercado? Es MCP. ¿Vale? Que no es una IA como tal, sino es un protocolo de transformación o de traspaso de información que nos va a permitir que estas IAs estén potenciadas. Os he hecho un mini resumen, ahora veremos en la presentación todo lo que es, ¿no? Entonces, esos 3 conceptos son con los que os quiero que os quedéis y a partir de ahí, pues sí me gustaría que empezásemos un pequeño debate de por qué yo la veo relevante y por qué vosotros o cómo vosotros lo podéis aplicar en vuestro día a día o en el futuro, que puede ser más interesante, ¿vale? Entonces, vamos al principio, ¿no? Contexto de las integraciones, ¿de dónde venimos, no? O sea, ¿qué ha pasado para que las empresas hayan pasado de tener eh, en sus bases toda la información, la explotaban con Excel o la explotaban como podían y luego empezaron a aparecer diferentes sistemas, esos sistemas había que conectarlos entre sí y apareció el punto a punto. Esto era muy sencillo, hacer una conexión directa entre 2 sistemas que se pasaban campos, se pasaban objetos, era fácil de implementar, era rápido, pero claro, ¿qué pasaba? Cuanto más fácil y rápido hacer algo es como churros, entonces se ponían a tirar integraciones de punto a punto y se encontraban las empresas con que tenían 200, 300, 400 y hemos llegado a ver casos en que empresas tenían 3.200 integraciones diferentes. ¿Qué pasaba? Que no había control, no había gobierno, no había nada. Entonces, esto hacía que los costes de mantenimiento y de desarrollo de estas integraciones, que al principio eran baratas, porque si las contamos de una a una, son baratas. A lo mejor te cuesta, bueno, no voy a decir cifras, pero te cuesta poco. Pero claro, cuando sumas, la unión hace la fuerza y claro, aquí ya era un lío. Entonces, se dio una vuelta de tuerca a todo el modelo de la integración y pasó a ser la era de los ESBs, que aquí era la centralización de esas integraciones. Entonces, tenías la lógica centralizada, te permitía orquestar servicios, tenías mejor control, pero claro, toda tu empresa estaba llevada por un mismo sitio, por un mismo túnel, por un mismo canuto.
¿qué te encontrabas? Pues con cuellos de botella, rigidez, dependencia, con lo cual no eras maleable, no tenías un time to market aceptable. Tenías que cambiar 48.000 sitios y 48.000 cosas para que tu empresa pudiese tener un dato nuevo. Y ese dato, esperemos que no rompa cualquiera de los demás. Entonces, se volvía un poco, de nuevo, mm, feo de trabajar. Entonces, con la era de los microservicios, aquí aparecieron las APIs. Entonces, cada API se comporta como un microservicio. Entonces, cada una de ellas, cada equipo expone sus capacidades en formato API. Cada sistema expone sus capacidades en formato API. Y aquí tú ya las puedes empezar a consumir. Entonces, nos encontramos con que estas APIs están desacopladas, escalables, las puedes editar fácilmente. No tienes que hacer un paro mi negocio, cambio el SB, vuelvo a levantar el SB y vuelvo a levantar el negocio. Y en este momento, pues me quedo como el lunes pasado, en apagón total. No vendo, no funciono, la empresa tiene pérdidas. Con lo cual, en este mundo de las APIs nos permite hacer microcortes muy chiquititos, muy controlados, donde hacías el levantamiento del API, que ni siquiera lo tenías por qué parar, porque podías tener una réplica. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Con que tenemos mucha escalabilidad. Entonces, cuando podemos empezar a hacer muchas cosas, tenemos un time to market mejorado. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora hay un montón de diferentes APIs que hay que empezar a gobernar. Porque si tú en tu empresa dices que la quieres montar las APIs con Client ID, Client Secret, deberían tener todas tus APIs, Client ID y Client Secret, es decir, tendrían que tener una coherencia, todas ellas. Entonces, por resumir, al principio, los datos estaban en islas separadas que empezamos a conectar por puentes. Luego hicimos, en vez de muchos puentes entre cada una de las islas, un SB, es decir, una autopista para que toda la información fluyese por esa autopista. Y luego ya cada uno de los sistemas montó sus APIs, montó sus puertos y ya los barcos iban y venían para conectar esos sistemas. Hasta aquí es el contexto. Me enrolla un poco más de lo que debería, pero por lo menos espero que esto haya quedado claro. Entonces, a partir de aquí, vamos a lo interesante de la charla. ¿Cómo la IA se aplica en el mundo de las integraciones? Primero, ¿qué es la IA y cómo funciona? La IA no dejan de ser una serie de neuronas que se conectan entre ellas y a través de unos pesos matemáticos nos dan información. Pero claro, eso no funciona per se o de manera natural. Hay que entrenarlos. Para entrenarlos se necesitan datos. Estos datos a día de hoy son datos reales, pues de libros, de artistas, de blogs, de diferentes sitios, y a partir de ahí se espera que en el futuro se creen datos sintéticos que permitan crear o entrenar a estas IAs de manera mucho mejor. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que la base necesaria para crear estos modelos de lenguaje o inteligencias artificiales son los datos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar los datos a día de hoy? Bueno, pues esos datos a las IAs que ya están entrenadas se le pasan de 4 maneras diferentes. Una, por los mensajes que tú escribes, que es el prompt. O sea, tú te pones en ChatGPT, en Cloud o en Gemini o donde queráis, empezáis a escribir y tenéis pues tokens muy interesantes como por ejemplo el de actúa como, con lo cual ya vais segmentando la información que esos modelos de lenguaje van a daros. Entonces, va a actuar como un arquitecto de integraciones especializado en MuleSoft. Bueno, pues ya esa IA ha activado las neuronas de MuleSoft, de arquitecto de integración, etcétera. ¿Vale? Entonces, el prompting, el contexto del mensaje, súper importante. Pero claro, nos encontramos con que hay un límite. Por ejemplo, en ChatGPT 4o creo que son 150.000 ítems, es decir, caracteres que puede estar trabajando a la vez. Entonces, claro, si solo puedes trabajar con 150.000 caracteres, nos encontramos con que empezamos a tener rigidez. Tenemos un lastre. ¿Cómo queremos que la IA nos dé un dato coherente si no le pasamos toda la información? A lo mejor la información son más de 150.000 caracteres. Entonces, nos empieza a costar el poder trabajar o que estas IAs nos den información relevante. A partir de aquí, pues las empresas, OpenAI o cualquiera de estas, empiezan a guardar un historial de nuestras conversaciones para que así puedan entender cómo nosotros vamos a interactuar con estas IAs. De manera que nos permiten acortar un pelín la ventana de token o la ventana de contexto, de manera que pueden tener mejores integraciones con nosotros. Y por último, y no menos importante porque es la que más se usa en el mundo empresarial, tenemos los RAG,
¿Qué son? Son servidores donde tú le chutas todo tu modelo de trabajo de la empresa, manuales de usuario, información importante, quiénes son tus clientes, quiénes son las personas que son tus proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí vas generando esa información y cuando la IA hace la consulta, estos RAG potencian la información y responden de manera mucho más coherente. De manera que lo que buscamos siempre es precisión, ¿vale? Entonces, hasta aquí estoy hablando de LLMs, de ChatGPT, de cosas básicas, pero el mundo de la programación, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues para generar código. Para generar código tenemos las IAs Copilot, por decirlo de alguna manera y por ponerle su nombre. Son asistentes de trabajo. En este caso, Mulesoft nos facilitó el Code Builder. El Code Builder tiene esta IA por detrás donde te va guiando, te va proponiendo snippets, te va corrigiendo los errores, te va sugiriendo buenas prácticas si algo escribes y te va permitiendo pues tener un ayudante o un senior al lado que te va guiando en tiempo real sin necesidad de una persona que te va soplando en la nuca y decir, te has equivocado, te vas a equivocar. Aquí ya te lo va corrigiendo previo aviso. Pero también es verdad que siempre y cuando no falle. No sé muchas veces que, como os he explicado, si los datos no son correctos, las IAs te dan datos te dan errores, te dan alucinaciones y en este mundo de la integración, que los datos tienen que ser precisos, podemos encontrar pues fallos de coherencia y ¡pum! Se nos rompió el flujo de mule. Entonces, volvamos para atrás. ¿Cómo conseguimos más datos? Las empresas han hecho un esfuerzo enorme en crear data lakes, de que toda su información esté en unos únicos sitios y a partir de ahí se exploten. Pero no es verdad, no todas las empresas están así. No todas las empresas tienen todo su sistema bajo una amalgama inconexo, incoherente de datos que la IA les da una estructuración. No, muchas empresas siguen funcionando con silos de datos. ¿Os acordáis del principio de las islas que hablábamos? Pues volvemos a tener los datos en cada una de las islas otra vez separados. Las IAs no van por esos puentes que hemos creado. Las IAs ya no trabajan, a lo mejor son aviones. O sea, si nos lo queremos imaginar, ahora tenemos que crear aeropuertos entre las islas para conectar esa información. Entonces, nos encontramos otra vez con el mismo problema. Los datos están segmentados y no son compatibles, o sea, no los podemos compartir entre ellos. Las IAs empiezan a alucinar, no tienen todos los datos. Si tú le preguntas a ChatGPT, oye, pertenezco a la empresa tal y quiero saber cuáles son mis clientes, te va a decir, bueno, pues no lo sé. O a lo mejor se inventa una lista enorme. Bueno, pues para eso salió el MCP, el Model Context Protocol. Es un protocolo diseñado para organizar y compartir el contexto entre los sistemas para que estas IAs, estos modelos de lenguaje, ya sí que tengan la información y puedan ser precisos y a futuro, o ahora mismo, a día de hoy, a accionar acciones, valga la redundancia, sobre cada uno de esos sistemas. Vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Model Context Protocol. Básicamente, en las arquitecturas de IA ya os he explicado que nos encontramos con que estamos atados. Antes teníamos carreteras, antes teníamos puentes y ahora nos encontramos con que las IAs no van ni por las carreteras ni los puentes. Entonces hay que pensar o darle una vuelta al concepto. Entonces, a partir de ahí aparecieron el estándar abierto de MCP que le permite a los modelos de IA acceder y reaccionar a unos contextos estructurados, conectados y actualizados en tiempo real. Está el ejemplo de aquí de Cloud del MCP Architecture. Básicamente lo que nos viene a decir que este MCP es el dongle que te permite enchufar cada uno de los conectores, tiene tropecientos mil puertos, tú lo enchufas y al final la información siempre acaba estructurada de la misma manera. ¿Vale? Más o menos ese sería el ejemplo más simple, pero vamos a empezar a profundizar. ¿Cómo van a funcionar? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de este MCP? Porque está muy bien que me digas, Germán, esto es una arquitectura, vale, muy bien. O mejor dicho, esto es un protocolo. ¿Y esto qué sirve? ¿Para qué funciona? ¿Cómo lo puedo cómo lo llevo al día a día de trabajo? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es definir qué queremos exponer. Entonces, para ello, y voy a resumirlo en esta slide muy rápido y luego ya veremos más adelante qué es. Existen dos piezas. El cliente, que es el agente de IA, es decir, esa máquina que piensa y va a hacer preguntas a ese servidor, que es el que va a tener la información y la va a exponer, ¿vale? Entonces, aquí nos encontramos con que en el día a día tú lo que vas a crear desde el mundo de las APIs, antes que hagamos APIs, que eran autodescubiertas en el mundo de Mulesoft, a través del Exchange y la gente las empezaba a consumir.
Bueno, pues esto es muy parecido. Tú montas tu servidor de MCP, lo dejas levantado y cuando un cliente se quiera conectar, se conecta, empieza a hacer peticiones y empieza a interactuar contigo. Bueno, las IAs empiezan a actuar con libertad, empiezan a ser autodescubribles, empiezas a tener un montón de cositas por ahí funcionando. Entonces, habrá que ponerles un poco de coherencia, ¿no? Entonces, para eso existen 3 actores en los MCP. Antes os he explicado cliente y servidor muy rápido, que luego profundizaremos más, pero ahora os voy a contar la pieza del host. ¿Vale? El host es aquella pieza que se encarga de administrar esas instancias clientes, esas IAs, lo digo así como con sátira, pero esas inteligencias que van dando preguntas a nuestros servidores, alguien las tiene que controlar, porque si no esto es un sin Dios, perdonadme la expresión, pero si no esto se vuelve un descontrol, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir este host? Pues controlar los permisos de conexión, el ciclo de vida de estos clientes de MCP, cómo han de cumplirse las políticas de seguridad, qué requisitos de consentimiento vamos a tener, porque claro, aquí las IAs no van a poder preguntar todo, no van a poder preguntar por tu DNI. Alguien tiene que cortar ese tipo de acciones. Entonces, todo esto lo va a estar organizando o gestionando el host, ¿vale? Es decir, es la manera de automatizar estas IAs, ¿vale? Coordinan las integraciones, el muestreo de IAM, el muestreo de LLMs, gestionar la agregación de contenido entre los diferentes clientes. Es decir, es un poco el controller que habíamos tenido en las diferentes partes del mundo MuleSoft, como por ejemplo en el Root of Fabric. Luego tendríamos el apartado de los diferentes clientes. ¿Qué es esto de un cliente? Pues son inteligencias artificiales, son las instancias que se levantan y empiezan a hacer preguntas. Son esas instancias que empiezan a racionar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer un cliente de MCP? Lo primero, establecer la conexión con el servidor. Aquí, si no se hablan entre ellos, pues poco lejos vamos a llegar. Entonces, lo primero que hace es hacer esa conexión con el servidor. Negocia los protocolos. Lo veremos más adelante porque esto es importantísimo. El servidor y el cliente están hablando juntos, pero no sabemos qué idioma hablan. Bueno, hablan JSON 2.0, pero para el caso estoy hablando un poquito más abstracto, ¿no? No a nivel técnico, pero sí de manera abstracta. Entonces, ¿qué puede hacer el servidor? Y entonces ahí empiezan a comunicarse. Enruta los mensajes del protocolo de forma bidireccional, es decir, es la persona que va a ser capaz, es el agente o la pieza que va a ser capaz de permitir que la información fluya entre el servidor y la persona que está interactuando o el sistema demandante de información. Gestiona las suscripciones y las notificaciones y mantiene los límites de seguridad entre los servidores, ¿vale? Los clientes de MCP comunes o con los que están trabajando este protocolo son Anthropic, Cursor y Windsurf, ¿vale? Que son compatibles y tienen las herramientas y los recursos necesarios para poder empezar a levantar este servidor. Luego veremos cómo Mules está subiendo hasta Ola, pero esa será la última pieza, la cuña publicitaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por último, de las 3 piezas que estamos viendo, vamos a hablar de los servidores. Para mí esta es la pieza más interesante que nosotros podemos como integradores trabajar con, ¿vale? Entonces, ¿qué es un servidor? Un servidor, luego lo veremos, no deja de ser algo muy parecido a lo que hoy llamamos APIs, pero no funcionan de la misma manera. Entonces, estos servidores lo que hacen es exponer los recursos y las herramientas para que estos clientes que están haciéndoles preguntas puedan interactuar o sepan qué pueden hacer, ¿vale? Operan de forma independiente con responsabilidades específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el servidor, y en la foto se ve, 1 y 2 no tienen por qué saber qué hace el 3, ni cómo funciona el 3, ni cómo funciona el 1. Es decir, son espacios estancos de trabajo que se conectan a sus diferentes sistemas. Nada más, ¿vale? Solicita muestreo a través de interfaces de clientes. Es decir, lo que les están diciendo es, cuando tú me hables, cliente, me vas a hablar como yo quiero. Y para ello me voy a encargar de que tú sepas cómo tengo que hablar yo. Es decir, si yo hablo español, te voy a decir, oye, yo hablo español. Lo diré en un idioma universal, en inglés, por ejemplo. I speak Spanish, punto. ¿Sabes? Y a partir de aquí tú ya me hablas, ¿vale? Y después, de nuevo, deben respetar las restricciones de seguridad de los sistemas a los que están accediendo y además pueden ser procesos locales o servicios remotos. Aquí se ve en la imagen donde tenemos el servidor 3 puesto en Internet y el servidor 1 y 2 están en local. Actúan como contenedores y proporcionan una forma estandarizada de acceder a varios sistemas. Es decir, las IAs ya no tienen que estar pensando si SAP me va a funcionar a través de RFCs,
Si Salesforce me levanta una API. Si SharePoint necesito volver con un webhook a hacer la petición para que me diga dónde está el archivo. Todo eso se acabó. Habla todo el mismo idioma. Y son silos diferentes, pero hablando todos igual, que es un estándar que se ha creado. Además, y en esta foto se ve claramente, los hosts y los clientes pueden trabajar juntos. O sea, puedes incluso solo tener un cliente que levante diferentes peticiones a diferentes servidores y trabaje de manera, pues, síncrona. Primero hace una pregunta a uno, luego a otro, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Y luego, por último, pues, puedes tener el cliente servidor de MCP en tu ordenador que hace a través de llamadas APIs a Internet. Que esta pieza es súper importante porque aquí ya nos empieza a decir síntomas o pinceladas de hacia dónde vamos. Puedes montarte un servidor MCP, pero que esté haciendo llamadas a las APIs que tú estás montando en Mule, por ejemplo. Entonces, por resumir y por saber cómo se intercambia información en este protocolo. Por un lado, el servidor que ya hemos entendido lo que es el que publica el manifiesto. Este manifiesto que contiene prompts, son plantillas, instrucciones de cómo tienes que estar hablando con ese servidor, los recursos, que son los datos que vas a exponer ese servidor hacia afuera, cómo los va a exponer, y las herramientas, que son los ejecutables o las acciones que va a poder realizar ese servidor cuando este cliente, esta IA, le haga las peticiones. ¿Qué va a hacer o qué puede hacer la IA? ¿Vale? Que estos son estos clientes de MCP. Pueden descubrir automáticamente todos los servidores que hay en la red o que tienen acceso. Pueden ejecutar acciones dinámicamente. Crean semillas para que que en este caso son raíces, que son los inicios, son los elementos principales que luego queremos que la IA tenga contexto. Es decir, si hablamos de una API de fraudes, pues ya le vamos indicando que va a ir por fraude, para que así cuando el cliente tenga que hacer la petición hacia el servidor, sepa que es servidor. Y por último, ya la semilla, que es el proceso de elegir la información más relevante que viene relacionada de los root, de las raíces, para que en la ventana de contexto que el modelo va a estar trabajando sea lo suficientemente precisa para devolvernos la información o activar las acciones necesarias que queramos en cada uno de esos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que va cuando un sistema empiece o arranque el proceso de asociación del servidor y el cliente para hablarse, ¿no? Entonces, lo primero tú inicializas el cliente, te conectas al servidor MCP y aquí empieza un proceso de descubrimiento. El cliente solicita al servidor la información de qué acciones tienes, qué recursos tienes y con qué pronto vas a trabajar para entender lo que tiene. Aquí el servidor levanta el manifiesto y le devuelve al cliente. Oye, mira, yo trabajo con esta lista de acciones, con estos exemas y entregables, con estas descripciones y con estos metadatos. A partir de aquí, el cliente vuelve a interactuar, vuelve a pensar y dice, vale, pues lo que yo tengo que hacer encaja perfectamente con estas partes que tú me estás contando en el manifiesto, por lo tanto, te elijo a ti. Y entonces lo que te estoy haciendo es, oye, elijo que crees esta acción, prepárala, te envío la solicitud, te envío el esquema que tú necesitas y a partir de aquí asumo que tú me devolverás con la respuesta que tú estés generando. Si yo quiero crear un pedido, pues yo asumo que ese pedido llegará a SAP, por lo tanto, el cliente va a hacer la petición al servidor MCP de SAP y ya por debajo, este servidor de MCP de SAP estará haciendo la RFC que considere o que necesite y vuelva. ¿Os habéis dado cuenta que aquí no ha habido prácticamente interacción humana? A mí esto es lo que más me flipa. ¿Por qué? Porque empezamos a levantar setas que ya son consumidas por no sabemos ni quién. Y esto es lo que yo creo que puede ser revolucionario. Entonces, vamos a ir directamente a los 5 puntos que para mí son clave. Es la estandarización universal. Ya no tienes que estar pensando cómo va a hablarme SAP con mi cliente. Bueno, espérate. Me levanto un servidor MCP, ya sé cómo habla SAP a través de este servidor. Oye, los costes y tiempos se eliminan. O sea, ya no tienes que crear integraciones personalizadas. O sea, ya levantas tu integración, levantas que conecta el sistema con tu servidor de MCP, levantas el servidor de MCP y ya ahí, ya está. Ya alguien lo consumirá desde un cliente X. Tienes una operabilidad prácticamente infinita. O sea, facilitas la conexión inmediata entre los sistemas. O sea,
tú ya los tienes levantados. Es como el API LED que siempre nos ha dicho Mulesov que ibas iluminando los LEDs y de ahí ese nombre. Pues esto es igual, tú tienes un montón de LEDs, lo que a día de hoy son APIs, y se van iluminando, pero tú ya no sabes por qué se iluminan, tú ya no ves un patrón definido. Quizá te tienes que echar mucho más para atrás y ves el mural completo de LEDs formando una imagen. O no, no lo sé. Estamos todavía en el principio. Por eso quiero que empecéis a darle vueltas vosotros también de si os parece tan interesante como me lo pareció a mí cuando lo empecé a investigar, ¿no? Escala infinitamente y súper rápido. Tienes integraciones nuevas prácticamente en cada una de las peticiones que tú le hagas al LLM. A lo mejor te conectas con SharePoint y con Excel para dejártelo en un fichero. Bueno, se activa 4 servidores MCP y te ha dejado un fichero en tu escritorio con todo lo que necesitas. Entonces, esto se vuelve un potencializador, un catalizador para liberar todos los recursos técnicos, acelerarla todo. Entonces, por no quedarnos fuera, pues es esta charla y esta necesidad que creo que tenéis que empezar a plantear si esto os interesa, si no os interesa, si tiene sentido o si para vosotros decís esto es humo, Germán, y ya veremos cómo acaba esto. Y aquí no sería tanto si Mulesov ya se está subiendo a la ola. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo se está subiendo Mulesov hasta ahora? Porque puede ser ultra complejo de decir, oye, yo soy un fabricante que estoy haciendo APIs y aquí me vienes a reventar el mundo de las APIs. Pero es que no es verdad. Esto no es así. O sea, esto se complementa. ¿Cómo va a conectarse ese servidor MCP al sistema que hay por detrás? Ese punto no es magia, son APIs, que es de donde veníamos al principio, ¿recordáis? De los point-to-point, SB, luego APIs, pues aquí ya tenemos el paso siguiente, una capa que va a recubrir todo eso, o por lo menos yo lo entiendo así, ¿eh? De nuevo, cada uno que piense, esto es un protocolo abierto, con lo cual hay interpretaciones mil, pero yo lo veo así, de decir, oye, cuando yo levante mi API, la levanto también como servidor MCP, paro los manifiestos y que cuando alguien quiera consumir vía API, tenga la API levantada y pueda hacer peticiones, y cuando quiera trabajar con MCP, la IA ya también tiene su listener propio y escuchando por el mismo puerto. Y ahora veremos cómo se hace. Entonces, Mule ha sacado un conector, que es el conector de MCP, está en versión beta, está en el 0.1.0, es decir, prácticamente hace unos meses que lo ha sacado. De nuevo, esto no lo llevéis a los clientes porque a lo mejor la podemos liar muy parda. Empecemos a jugar nosotros como integradores, como programadores, y a partir de ahí vayamos viendo cómo va evolucionando y cómo va viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer funcionar este conector de Mule? Me podría extender aquí infinito hablando de, bueno, hay que levantar el protocolo, hay que hacer no sé qué, no sé cuántos, pero para que empecéis simplemente a ver, y ya os he dejado ahí el blog de donde sale esta información, simplemente configuremos el listener no solo para que escuche las peticiones HTTP por el puerto concreto, sino que también nos permita escuchar por ese mismo puerto las peticiones de MCP. De manera que a partir de aquí tú ya tienes ventanas abiertas de si me llama una persona o me llama un sistema a través de una API, la voy a tener abierta, lo voy a tener en el mismo puerto y voy a poder reusar lo que ya sé. Y si lo que quiero montar es un MCP, perdona, ya también lo tengo hecho. Ya tengo la API conectada, el sistema ya está abierto, el sistema ya tiene acciones que tú puedes ejecutar, ya puedes recoger los pedidos desde SAP o los clientes, o me puedes crear un cliente nuevo, decir, oye, he tenido una reunión con Pepito Pérez de tal empresa, ha ido súper bien, creo que voy a sacar un nuevo contacto. Se lo chutas a la IA concreta, llama al MCP de Salesforce, te ha creado el contacto, la cuenta, la empresa, bla, 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 y ya está. Y a través del lenguaje natural has levantado o accionado acciones en SAP, Salesforce, los diferentes sistemas, y se vuelve esto mucho más transparente para el equipo de negocio, y para nosotros los programadores nos da muchas herramientas y muchas alas para empezar a hacer cosas chulas. Bueno, me faltan aquí cosas que justo el momento antes hemos cambiado el orden de las presentaciones, pero básicamente el camino que
por mi parte, deberíamos empezar a seguir para acercarnos más a los protocolos de MCP, es empezar a convertir nuestras integraciones en algo simple. Peticiones concretas, peticiones muy atómicas, de me entra una cosa, sale otra cosa, pero que luego en el cómputo global, cuando haya una orquestación de esas peticiones, ya sea por las APIs de proceso o por las IAs, los servidores de MCP, conviertan a esto que hemos hecho nosotros como simple en algo complejo y en algo bonito, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí ha llegado la presentación. No sé si más o menos sabéis en este punto qué es MCP y de dónde venimos y hacia dónde creo yo que vamos, pero bueno. Tenemos por aquí, o sea, muchísimas gracias, Germán, muy interesante. Tenemos por aquí alguna pregunta que nos lanza Víctor. Nos dice si el cliente, pues el cursor, pues Anthropic, si descubre los MC disponibles a través de algún tipo de configuración. Claro, tendrás que configurar la red en la que tú tienes tus propios servidores de MCP. No va a descubrir los de todo el mundo. Entonces, ahí tú tendrás que empezar la configuración partiendo de sobre cuáles quieres trabajar. Si os fijáis en el punto de antes, posiblemente también tengas que abrir las IPs, tengas que explicar quizá dónde tiene cada una de estas piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta más de alguien? Ok. Yo quería felicitar a Germán por la presentación, porque estas cosas son un peñazo técnico y lo ha hecho súper entretenido. ¿Sí? Pues muchas gracias, O sea, David. ¿cómo es? Oye, Sí. ¿por qué no? Tenemos también otra, perdona, Germán, tenemos también otra pregunta más de Edgar, que bueno, pues de momento no combina. O sea, tendrá que pronunciarse Salesforce en cómo quiere empezar a trabajar este API Catalog con MCP, o por lo menos yo no he llegado a saber. Como os digo, esto está muy incipiente. Posiblemente en unos días o en unos meses nos digan esto funcionará de esta manera o de esta otra, o seamos nosotros los que empecemos a proponer cómo tiene que funcionar. Igual no lo ha inventado nadie todavía, ¿no? El catálogo de MCPs, ¿no? Es decir, o sea, que está muy maduro el concepto de catálogo de APIs. No sé si, ¿sabes? Si de alguna manera habría que tener también un catálogo de MCPs. Claro, Sí. yo creo que esto al final va a un API Marketplace que no será de APIs, será otra cosa. Mira, Jorge ha dado justo en el clavo. Esto es un protocolo. Entonces, tú no es que montes algo concreto. O sea, yo lo he simplificado en montas. Pero esto, si nos volvemos hacia atrás, y perdón que yo me voy para adelante y para atrás como quien no quiere la cosa. Ricky Martin, esto es un... este apellido, perfecto. Entonces, esto es un protocolo. Entonces, esto es cómo intercambian la información. Luego ya hasta donde queramos nosotros explotarlo es infinito, ¿no? Jorge nos dice, ¿no? Que vía autodescubrimiento, que seguro que se puede crear algo, ¿no? Porque los agentes ya lo descubren en teoría ellos sin necesitar un portal, ¿no? Un portal. Claro, porque estamos pensando muchas veces ¿no? en APIs que al final quien las consume es un humano y esa es donde está la gracia de tener el API Catalog, ¿no? Aquí, claro, aquí lo que estamos hablando es que sean otras máquinas las que consumen directamente los servicios. Claro, por eso... También Edgar nos decía, ¿no? que además el API Catalog vale para Salesforce, que esto valdría para cualquier sistema con un agente. Claro, yo creo que toda esa parte de gobierno que ha dicho Germán en alguna parte de la presentación, ahora es muchísimo más importante. El tener APIs de calidad, si ya era importante, ahora es por 1000 o por 1.000.000. ¿Sabes? Porque los agentes inteligentes, si intentan acceder a algo y no funciona la API, pasan. Entonces estás perdiendo ahí mucha potencialidad. Yo creo que estamos muy centrados, gracias a Dios, en la experiencia del usuario, la experiencia del desarrollador,
pero la experiencia de la gente es un campo que se abre ahí ahora y que va a tener, bueno, va a hacer que la API Governance pues sea una condición sine qua non para poder meter la IA agéntica en cualquier organización. O sea, creo que nos centramos mucho en la IA, pero se nos olvida que la IA no viene sola. Viene con los datos, que si no son de calidad, los procesos de ingesta, de exposición no están bien diseñados, la arquitectura no están bien diseñados, pues la IA no vale para o para casi nada. Y luego pues también vienen las APIs, ¿no? Pues los datos esos están por ahí dispersos en todo el universo informacional corporativo, y las APIs son una manera estupenda de consumir y de acceder a esos datos, introduciendo también una capa más o menos ligera de gestión y de control. Eso es. Mientras pasamos a David, ¿no? Pues también a la presentación de David, pues también nos decía Edgar, ¿no? Que muchas veces el problema con Muso de que los clientes quieren APIs más genéricas, por tener menor desarrollo, menor coste de licenciamiento, ¿no? Y que esto, bueno, pues al final a la larga pues acaba siendo peor, ¿no? A ver. Te dejo compartir a ti, David, ahora. Voy. Que a ver cómo te va, David, ¿no? Porque dices que David él sí que está en la costa, en Valencia, sí, ¿no? Yo estoy en Valencia, está cayendo, ahora no oigo no lo oigo, pero antes ha caído un trueno, 2 truenos, 3 truenos, que parecía que estaba contando el Conde Draco. Y ha hecho la luz pipim, que digo, ostras, qué divertido. Eso el Conde Draco es chiste de millennials que Sí, ya no lo va a pillar, ¿eh? Habrá mucha gente que no sabrá quién es. Pero eso lo dejamos para otra mitad. Sí, por cierto, David, que también Juan Cruz, ¿no? Pues aportaba, ¿no? Que bueno, que tal y como estamos mencionando, pues el protocolo define la información que va a recibir el ALM para descubrir los servicios, recursos disponibles, y hace las veces de interfaz, que en este caso ya no sería necesaria para los humanos, ¿no? Que era un poco lo que comentábamos antes. Bueno, luego también podíamos aprovechar, no sé si ahora o después, el otro día, preparando la charla, entre los tres surgió ¿y qué protocolo se va a imponer? Porque ahora estamos en una sopa de letras. Entonces, si queréis lo comentamos ahora o lo dejo para luego. Sí, porque tenemos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Estaría el MCP, ¿no? Y también está saliendo el A2A, ¿no? Y ADP. Y seguro que mientras estamos hablando han aparecido 2 más, seguramente. Pero seguro. Por esto evoluciona gigantados, aunque haya apagones. Sí. Víctor también nos preguntaba si por lo poquito que estamos viendo, con la versión 0.1.0 beta, que a saber, ¿no? Si Muso por ahora está pensado solamente para MCP Client o para MCP Server, ¿no? O más según el conector, sí que podría ser cualquiera de las 2 piezas. Pero aquí ya yo lo veo más como un servidor que como cliente, pero podría ejecutar cualquiera de las 2 según el conector. Como cliente sería un poco más difícil, ¿no? Porque necesitas un host. Bueno, que puede ser. Sí, pero en las propias APIs de Mule te actúan como host. Sí, puede ser. Claro, tendrías un host por cliente, ¿no? Más o menos. Sí, posiblemente tengas por ahí en tu parte al final una slide mía. O sea que. Bueno, perfecto. Pues perfecto. Eso es integración, ¿no? Pero es integración. Claro. Okay. Pues ya está. ¿Vale? ¿Y qué protocolo pensáis en general que se va a imponer? Si es que pensáis que se va a imponer alguno. Yo creo que estamos demasiado pronto para tomar esa decisión. Yo a día de hoy os cuento el de MCP porque creo que esa es mi opinión y esa es mi apuesta. Ahora, a lo mejor me equivoco y mañana sale ese Z4 y adelanta a todos, ¿sabes? Sí, fíjate, lo he leído esta mañana en LinkedIn. Sí, Jorge nos dice que bueno, que por lo menos por ahora parece que Muso está apostando por MCP y por A2A, ¿no? Sí, yo creo que son las 2 más extendidas. Las otras habrá que ver. O sea, a mí me parece, lo decíamos el otro día, ¿no? Que ahora estamos en la guerra de los protocolos.
y es difícil decidir cuál se va a imponer. Pues nadie sabe, la industria dirá. Luego yo creo que una cosa que influye mucho es dónde está entre la herramienta y el agente, ¿vale? Cada vez esa frontera es más difusa y los LLMs o las herramientas son cada vez más agentes y los agentes son cada vez más herramientas. Entonces, en teoría, MCP está diseñado para la comunicación con una herramienta y A2A está diseñado para la comunicación entre agentes, pero si la frontera está difusa, entonces yo creo que en algún momento pues nosotros los desarrolladores tendremos que dar un golpe en la mesa y estandarizar y a partir de ahí pues ya veremos. Seguramente no creo que se imponga ninguno de los dos, ni de los otros dos que están también ahí en danza. Yo me imagino que, y luego también pensar que hay muchas cosas, esto al final también va un poco de APIs, con bastantes matices, ¿vale? Pero entonces hay muchas partes de las especificaciones de APIs que se pueden utilizar. Aracho es un workflow, pues algo se podría hacer. Overlay es otra especificación que podría en partes meterse aquí. O sea, yo creo que nos espera un verano y un invierno bastante entretenido. Víctor nos decía con relación a lo que comentamos antes, ¿no? De si Mule podía ser cliente o servidor, ¿no? Que si fuera servidor, porque también se podría ocuparse de orquestación, ¿no? Y Juan nos decía que, bueno, que algunas AI tools, como por ejemplo OpenWebUI, pues usan servicios definidos con OpenAPI como tools, así como también lo puede hacer Agentforce, que extiende la OAS para poblar los topics, ¿no? Que hay que ver cómo evoluciona todo esto. Y también Jorge, pues que, bueno, con un poco con la discusión esta, ¿no? De qué protocolo pensamos que va a quedarse, ¿no? Pues que, bueno, que MCP quizá más para agentes y A2A, pues a lo mejor para el siguiente paso, que sean los multiagentes. Que si piensas que un camino de un paso va antes que el otro, pues aún nos puede quedar más para A2A. Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge, para variar. Muy bien, pues inteligencia artificial responsable, ¿no? Pues venga, pues vamos para allá. Os voy a contar todo esto. Antes de empezar, quiero hacer un super mega disclaimer, ¿vale? Voy a centrarlo todo en APIs, pero en realidad esto va más sobre lo que hay debajo de las APIs. O sea, de lo que vamos a ver es cuáles son los principios de la IA responsable y ética y cómo afecta eso a un ecosistema. Pero en realidad las APIs lo que hacen es exponer y consumir datos, bueno, en este caso exponer, y de lo que vamos a hablar es de cómo tengo que diseñar yo esa parte de exposición. Entonces, algunas cosas afectan a las APIs y algunas cosas afectan más a la parte del servicio de backend que está por debajo, ¿vale? Entonces, voy a utilizar indistintamente cuando hable de APIs, vosotros veréis que pues, donde hay que aplicar el tema en concreto, donde afecta o de lo que estoy hablando, ¿vale? Pero para no tener que decirlo en cada diapositiva, pues lo digo al principio. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la IA responsable? Es una buena pregunta, ¿vale? Por eso está un poco claro. Por eso he puesto IA responsable en 2 colores, porque ni tenemos claro qué es la IA, ni tenemos claro lo que es la responsabilidad. Entonces he querido empezar pues dando una definición, ¿vale? Al final la IA responsable de lo que trata es de que lo que yo haga con inteligencia artificial pues sea ético, sea transparente, sea explicable y sobre todo pues esté alineado con los valores humanos y nos proteja, ¿vale? Entonces eso lo que determina es una serie de principios clave que son los que tenemos ahí, ¿vale? Por resumir un poco, bueno, voy a tener todos sabemos que la IA está sesgada porque los datos están sesgados. El sesgo es un reflejo de los datos y, bueno, pues
Lamentablemente, como sociedad estamos sesgados, pues los datos también, ¿vale? Hay otros tipos de sesgos, no solamente los de los datos, algorítmicos, bueno, hay muchos. No vamos a entrar ahí, ¿vale? Pero el tema es que, de alguna manera, tengo que compensar o eliminar, mitigar el efecto de esos sesgos. Además, la inteligencia artificial a veces se utiliza para decidir, y es conveniente saber cómo la IA ha tomado esa decisión. Porque eso hace a la inteligencia artificial transparente y además explicable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que la IA interpreta y acordaros de que la IA no puede interpretar porque no comprende información de contexto. La IA ejecuta, pero en realidad no sabe lo que está haciendo. Luego está el tema de quién es el responsable de las decisiones que toma una inteligencia artificial. Pues no está muy claro. ¿Qué pasa con la seguridad y con la privacidad? Pues pasa que hay que protegerlo y dependiendo de dónde esté esa inteligencia artificial, el marco regulatorio es uno u otro. Por eso el cumplimiento normativo en temas de inteligencia artificial es súper importante, ¿vale? Entonces, bajando un poquito y relacionándolo con el ciclo de vida de las APIs, cuando estamos en el ciclo de vida, una de las primeras partes o de las primeras etapas que hay que introducir cuando la IA está por en medio es el compliance. Entonces, igual que tenemos que las APIs tienen que ser seguras por diseño, pues igualmente tienen que ser compatibles con diseño. No podemos exponer datos que la regulación no permita y eso pues nos va a imponer ciertas restricciones sobre la implementación de los servicios de backup que soportan a la API. Vale, bueno, esto es un poco lo que os decía al principio, ¿vale? Porque es importante la IA responsable para las APIs, pues porque las APIs actúan como interfaz entre nuestra aplicación y el resto del mundo y tenemos que respetar los servicios que hemos dicho antes. Vale, y esto está muy bien, pero ¿qué impacto tiene en mi ecosistema de APIs? ¿Vale? Pues vamos a ver ese impacto en los 5 puntos que veis ahí. Entonces, lo primero, la justicia. ¿Qué es la justicia? Nadie sabe. La justicia hace referencia a que los sistemas, las APIs de inteligencia artificial, no discriminen a nadie, ¿vale? Eso y eso está muy relacionado con el sesgo, que al final es que los resultados que ofrezca el sistema de inteligencia artificial pues van a ser tendenciosos. Voy a decir tendencia. Y claro, como las consecuencias que tiene ese resultado de la inteligencia artificial pueden ser importantes, pues hay que ver cómo podemos mitigar o cómo podemos compensar ese sesgo. ¿Vale? Hay 3 fuentes principales de sesgo, que son los que están ahí, que son el sesgo en los datos, ¿vale? Es lo que decía, los datos que utilizamos pues tienen una carga descompensada, discriminatoria por el contexto histórico del que viene, el sesgo algorítmico, que es el sesgo propio e inherente a los modelos de aprendizaje, ¿vale? Que pueden aumentar o no a veces el sesgo de los datos de entrenamiento, y luego está el sesgo de interacción con el usuario, que en realidad es el sesgo que tenemos nosotros como usuarios a la hora de interaccionar con una inteligencia artificial, con un LLM. Por ejemplo, si nosotros en nuestro prompt introducimos sesgo, pues obviamente la respuesta que nos dará el LLM pues estará todavía más sesgada porque ese sesgo no lo va a eliminar en principio. Vale, entonces, ¿cómo impacta el sesgo? Pues el sesgo impacta dando respuestas que per se pues no son justas. Por ejemplo, un ejemplo es pues un ejemplo típico es una API que se utilice para decidir si se da una hipoteca o un crédito o no
a una determinada persona, ¿vale? Pues si los datos que yo utilizo para tomar esa decisión están sesgados, el dato que expondrá la API estará sesgado y entonces pues no mola nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esa decisión, ese dato resultado, no es justo, ¿vale? Lo mismo pasa con otras APIs que se utilicen en la toma de decisiones o en personalización de servicios. Yo puedo hacer recomendaciones que lo que hagan sea reforzar determinados estereotipos si no tengo en cuenta los criterios de sesgo que decía antes. Entonces, para mitigar esos sesgos, hay recomendaciones prácticas. En todas estas partes, como luego dejaré las transparencias y esto se queda grabado, voy a ir un poco rápido porque si no nos pueden dar las uvas. Y con la que está cayendo aquí no me fío mucho. Pero vaya, las mejores prácticas son pues, los datos cuanto más representativos sean, cuanto más variadas sean nuestras fuentes de datos, en principio el sesgo pues, será menor. Es importante hacer pruebas de justicia algorítmica. ¿Qué significa eso? Como hemos dicho antes, hay una parte del sesgo que está muy centrada en el propio algoritmo, ¿vale? Pues eso se trata, pues la justicia algorítmica lo que hace es detectar cuáles son esos sesgos en los algoritmos y establecer una serie de acciones que los mitiguen, ¿vale? Para compensar. Luego está pues, monitorizar los sesgos y la explicabilidad. Esto formaría parte del gobierno de la API IA y, por supuesto, pues la supervisión humana, ¿vale? También me gustaría llamar la atención aquí con esto de la supervisión humana por dos cosas. Primero, porque los seres humanos no vamos a ser reemplazables por una IA, por lo menos algunos no serán, yo no lo sé, ¿vale? Pero no, siempre va a tener que haber una persona, ¿vale? A human in the loop, nunca sé cómo traducir eso, ¿vale? Y luego también pensar que nosotros como seres humanos pues también tenemos nuestros propios sesgos. Entonces hay que tener un poco de cuidado e intentar ser objetivos y definir criterios y mecanismos objetivos para lidiar con todo esto. Sí, justo, ibas a preguntar. Sí, justo que estamos hablando de sesgo, ¿no? Tenemos aquí algunos comentarios, ¿no? Pues, vale, como estoy compartiendo pantalla no lo veo. Sí, por ejemplo, Víctor nos decía que, bueno, que teóricamente se debería mitigar el sesgo, está claro, pero que realmente, pues, cómo se hace, ¿no? Que no hay una manera clara de cómo enfocarlo y que igual te limitaría el futuro, ¿no? Y también, claro. Antonio nos decía que igual a lo mejor, no sé, un pre-LLM canalice y retire los contenidos sesgados, una especie de auditor de sesgos que no sea humano, quizá. A ver, yo creo que el sesgo es imposible. Esta es mi opinión, ¿vale? No hay nada, o sea, no hay nada definitivo al respecto. Hay mecanismos que lo que hacen es reducirlo. Pero yo creo que el sesgo cero es imposible. O sea, tú piensas que el sesgo igual puedes encontrar una parte del sesgo algorítmico, es igual si lo puedes reducir. En teoría, ahora no se puede, pero vamos, mañana no sabemos. Pero suponte que hemos dicho 3 contribuciones, el de los datos, el algorítmico y el de la interacción con el usuario. El algorítmico, pues yo creo que al final, conforme vaya avanzando todo, pues podría ser que sí, ¿vale? Pero el de los datos, los datos son un reflejo de la sociedad. Mientras nosotros seamos sesgados como sociedad, ese sesgo va a estar. Incluso aunque sea una aplicación que en teoría parezca que no tiene nada que ver. O sea, esa parte se minimiza pues utilizando en los modelos de datos para tomar decisiones o para hacer el procesamiento de los datos que no influyan, o sea, que no sean pues el sesgo, quiero decir, el sexo, por ejemplo. ¿Sabes? Que los datos realmente sean inclusivos, que no tengan esa capacidad de generar una descompensación o una injusticia. Y luego el sesgo en la interacción con el usuario, todos somos sesgados. Tenemos un sesgo intrínseco cada uno de nosotros por nuestra manera de pensar. Es imposible cuando haces un prompt. Igual me estoy poniendo muy metafísico, ¿no? Pero es imposible, para mí es imposible cuando haces un prompt
¿sabes? Extrapolar o ¿sabes? Proyectarte fuera de ti y ser totalmente objetivo. Tú tienes tu manera de pensar, se refleja en las expresas. Y eso es el prompt. Al final, por muy bien que lo estructures, por muy bien que lo definas, al final parte de ti también va en ese prompt. Y esa parte tiene un sesgo, que es ser más sesgado o menos sesgado, pero algo seguro que tiene. Entonces, el sesgo cero yo no lo veo. Es justo más lo que van diciendo también en los comentarios, ¿no? Por ejemplo, precisamente Antonio nos decía que el sesgo cero, pues que es imposible. A lo mejor una primera limpieza, pero análisis, pero difícil. Y luego Jorge también, pues con lo que decíamos, ¿no? De que a lo mejor hacer una especie de pre-LM o post-LLM, ¿no? Una especie de translayer, ¿no? Pues también sí, estos sesgos se te conviertes en un problema recurrente, ¿no? Sí, o sea, al final yo creo que, bueno, el truco, o realmente lo que hay que hacer es, pues, minimizarlo. Porque eliminarlo del todo, ya te digo que yo no lo veo, es imposible ser totalmente imparcial. Al final, ya digo, es un reflejo de lo que somos y nosotros no somos completamente imparciales. No existe, eso no existe, yo creo. ¿Sigo? Sí. Vale. Decía, bueno, esto es un caso de estudio, un poco lo que decía, esto es una API que toma una decisión y entonces, bueno, al hilo de lo que decíamos, ¿qué podemos hacer para ser más justos y para mitigar los sesgos? Pues utilizar datos equilibrados, en este caso, en cuanto a género, pero pueden ser en cuanto a otras características que puedan generar un desequilibrio, aplicar herramientas de detección de sesgos que las hay, ¿vale? Que los resultados sean explicables, porque así entendemos cómo se ha tomado la decisión y quizá de ahí también seamos capaces de detectar que ha habido un sesgo y luego, pues, en este caso concreto, permitir que los usuarios de las APIs, esto es una API de contratación, los usuarios son los equipos de recursos humanos de la empresa donde se utiliza esto, pues puedan, si detectan un patrón injusto, pues dar la decisión que haya hecho la IA, esto es el control Z. Vale, entonces, la transparencia, bueno, ya hemos hablado un poco de la transparencia en lo que en la sección anterior, ¿no? La transparencia es que yo sea capaz de entender cómo la inteligencia artificial está tomando las decisiones, ¿vale? Para asegurarme de que tanto las entradas como las salidas, como la lógica de esa decisión, pues está clara y no es una caja negra incomprensible y está muy ligada con la explicabilidad, que es la capacidad de la IA para explicar cómo se ha tomado esa decisión. No solamente el qué es lo que ha hecho, sino también cómo lo ha hecho. Entonces, ¿cómo impacta eso? Pues hay que evitar que sea una caja negra. ¿Por qué? Porque si tiene poca visibilidad, esa falta de transparencia lleva a no entender qué es lo que está haciendo la IA. Si tú no entiendes lo que está haciendo y te ponen decisiones con las que no estás de acuerdo, al final lo que se produce es una falta de confianza, amén del riesgo operacional que eso suponga, ¿sabes? Pues si tú tienes una salida que va a decidir si tirar una bomba o no tirar una bomba y no sabes cómo la ha tomado y tira una bomba, pues ya le hemos liado. Entonces, mejores prácticas, bueno, implementar una API que explica la API, por ejemplo, eso se recomienda mucho. Exponer metadatos y documentación del modelo para saber qué es lo que hace el servicio subyacente. Auditar todo ese desarrollo que está haciendo la IA y luego, pues, implementar anulaciones, es otra vez el control Z que decíamos antes de la decisión que haya tomado la IA. Si tú ves que no la entiendes, siempre hay un humano que puede decir, no, pues esto lo he hecho para atrás. Y bueno, aquí es un ejemplo os he puesto un ejemplo con una API de detección de fraude. ¿Sabes? Tú detectas que una transacción es fraudulenta, si la IA se equivoca, igual te chapan la cuenta o te meten una multa. Pero eso no se puede automatizar. Es algo que es una decisión de consecuencias bastante graves, pues tiene que haber un humano en el medio que diga, vale, pues la IA lo ha hecho bien o lo ha hecho mal y efectivamente pongo la multa o lo vuelvo para atrás.
Bueno, seguridad y privacidad, aquí esto ya nos suena un poco más. O sea, por supuesto, todas las transacciones tienen que ser seguras y hay que velar por la privacidad de los datos que no se pueden exponer. Hay mucha regulación al respecto. Desde el punto de vista técnico, hay muchos mecanismos que van a garantizar que las comunicaciones a través o que los datos a través de las APIs, las integraciones a través de las APIs van a ser seguras, no van a proteger frente a ataques. Y bueno, otra vez aparece el gobierno, que como he dicho en la charla anterior, yo creo que el gobierno ahora va a ser más importante que nunca. Hasta ahora, cuando ibas a alguna empresa a hablar de gobierno de API, te miraban raro, porque lo que querían era que las APIs fueran y que se produjeran rápido, pero ahora el gobierno como garante de la calidad y la seguridad va a ser imprescindible si realmente quieres implementar y desplegar una solución de inteligencia artificial en tu organización. Otro ejemplo, ¿no?, de seguridad y privacidad. Bien, la responsabilidad y el cumplimiento. La responsabilidad hace referencia a quién es el responsable, valga la redundancia, de una decisión tomada a través de una API. ¿Qué pasa si esa API mete la pata y tira una bomba, como decía antes? ¿De quién es la culpa? ¿Vale? Entonces eso supone el que no haya un diseño responsable o que no esté claro quién es el responsable de las acciones que se toman a través de las decisiones obtenidas por IA, pues es un problema. ¿Por qué? Pues es un problema porque hace que esas decisiones sean opacas. Esto va en contra de la transparencia y la explicabilidad que decíamos antes. Luego hay un problema legal, ¿vale? Como dice aquí, por ejemplo, si se deniega un préstamo, ¿quién es el responsable? ¿Es la IA o la API o es en este caso, el banco? Y todo esto hace que cada vez confiemos menos, ¿no? Entonces, si pierdes la confianza en la inteligencia artificial, pues eso también para un poco sobre todo la adopción y por ende pues la innovación. ¿Vale? ¿Y qué es el cumplimiento? Pues el cumplimiento es tan sencillo como pues, cumplir la ley. O sea, lo que se trata es de todo lo que hagas que sea acorde y concorde con las regulaciones que hayan al respecto. Marcos de datos, o sea, de regulatorios que estén relacionados con la IA, pues está el RGPD, el AI Act de la Unión Europea, y luego más a nivel sectorial está DORA, que habla de la seguridad y la fiabilidad en servicios financieros, y FIDA, que creo que si no ha entrado ya le faltará poco, que va sobre el intercambio de datos en servicios financieros. Estos dos son más sectoriales. FIDA sobre todo, DORA menos, pero FIDA sobre todo sí que tiene un impacto muy grande en las APIs como APIs. Las otras dos, acordaros que he dicho al principio que igual impactaban más sobre lo que es la implementación de las APIs o el servicio de backend. Pero FIDA sí que es un esquema un poco simplista, es un esquema de interoperabilidad que dice cómo tienen que ser las APIs, más o menos. Igual alguien tiene ganas de tirarme una piedra a la cabeza, yo también, pero es eso. Sí. Lo que sí que tenemos es algún comentario más. Bueno, primero, bueno, y un poco veo... que yo lo veo. Sí. Venga, dime. Vale. Sí, igual antes, bueno, también antes relacionado con el sesgo, ¿no? Pues también, y ahora cambiamos, ¿no? Claro. También nos decía Juan, ¿no? Que bueno, que también era un poco escabroso, pues como el sesgo es que controla con qué datos se entrenan los LLMs, ¿no? Y el miedo también es que se entrenen con datos que ya fueron a su vez generados por otros LLMs, ¿no? Pero en esto último que estamos hablando más, ¿no? De la responsabilidad, ¿no? Nos decía Luis que él, pues que estaba trabajando en un proyecto de OCR en banca y que esto que hemos dicho antes, ¿no? De quién tiene la culpa, ¿no? De la decisión, decía que como se solventa o como lo están solventando ellos, es con un auditor que verifica el trabajo del resultado de los análisis de la inteligencia artificial. Claro. Aunque es asíncrono, Sí, pues pero que se pueda actuar de esa manera, ¿no?
tiene que haber siempre un humano en el bucle. No me gusta nada la traducción literal, pero no, ¿sabes? Siempre tiene que haber alguien ahí que al final, ¿por qué? Porque no le puedes echar la culpa a un software. Eso es. La culpa es de alguien toma esa decisión. Entonces, como la IA se equivoca, alucina y todo lo que quieras, pues alguien, en realidad, yo creo que uno de los frenos de toda esta parte de todas estas aplicaciones en las que la IA toma decisiones es a quién le echas la culpa. O sea, si estuviera claro a quién le echas la culpa, todo iría mucho más rápido. Afortunadamente no está claro y eso lo que hace es generar debate, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que siempre va a haber un humano ahí, ¿sabes? Que va a ser, porque legalmente no le puedes echar la culpa a que es un software. Eso no, un software no puede ir a la cárcel, ¿sabes? Por ejemplo. Mira, Entonces, recomiendo una peli y seguimos, por fin. Y bueno, y me dices, ¿vale? Hay una peli que habla de eso, que es Justicia Artificial. Creo que es de hace... Es española, ¿no? O sea, eso me suena que sí que es española, ¿no? Sí. Es española. Sí. Y bueno, como película, Ya. en fin, ¿vale? Pero es verdad, o sea, si la ves con cariño, no vale para la hora de la siesta, ¿vale? Si la veis con cariño, plantea algunos dilemas éticos y morales que dices, ostras, ¿sabes? Y cómo le dan solución y cuál es pues la postura de los técnicos, de los políticos, que dices, madre mía, la que se nos viene encima. Yo os recomiendo que la veáis con los ojos muy abiertos. Sí. Porque mola mucho. Es de esas que dices, joder, vaya torre de película, pero sí que deja pozo. Sí, es como que una fiscal, ¿no? Que automatizan las decisiones. Sí. Jorge también coincidía contigo, ¿no? Que de nuevo, pues que la clave es el human in the loop. Sí, sí. Que es obvio, ¿no? Claro, pero en todo, o sea, ya no solamente en la IA ética responsable, o sea, es que si tú quieres automatizar la generación de código utilizando IA, pues también tiene que haber alguien en el medio, ¿sabes? Vamos, yo no me atrevo a poner en producción un código que directamente ha generado una IA sin mirar nada, madre mía. Pues no queda para ello. No, yo creo que nunca. No tardará. Ya está. Por ahora no hay más, no hay más comentarios. Vale, pues decía, luego la robustez y la fiabilidad. Bueno, la robustez hace referencia a que el comportamiento sea consistente. O sea, si ahora abrís un LLM y le hacéis la misma pregunta a dos usuarios distintos, no os va a dar exactamente la misma respuesta. Entonces, en ese sentido, es consistente, pero a ratos. De hecho, si tú mismo le haces la misma pregunta, no te va a dar la misma respuesta. Pues ese hecho que a lo mejor, ¿sabes? En el ejemplo que acabo de poner es un poco tonto, puede tener un impacto muy grande si lo llevamos un poco al extremo. Entonces, ¿por qué? Porque la respuesta que te pueda dar el sistema en realidad es impredecible. Y depende de todo lo que hemos dicho antes, o sea, no depende solamente del sesgo, depende también de la actualización de los datos, que no puedes tomar una decisión. Igual la decisión era óptima hoy, pero mañana es obsoleta. Imagínate, por ejemplo, que tiene los datos actualizados a hoy, a hoy a mediodía, y la decisión depende de si habemos papa o no habemos papa. Pues va a ser incorrecta si la acción se ha hecho a las 3 de la tarde y si la haces ahora que ya vemos papa, pues el resultado puede ser completamente distinto. Entonces eso tiene un impacto en la fiabilidad de lo que tú hagas con esa inteligencia artificial. ¿Vale? Esto es parecido. Entonces, mejores prácticas, bueno, pues construir modelos de IA resilientes, ahí es entrenamiento, y otra vez más, pues supervisar el rendimiento y las desviaciones. Y ahí pues tiene que haber alguien que esté echando un ojo. Otra vez el human in the loop. De aquí pues un ejemplo, otra vez esto aplicado a la detección de fraude como hemos visto antes, ¿no?
La respuesta, si el criterio está claro, la respuesta tiene que ser la misma si se cumplen esos criterios. Eso es algo que es difícil de garantizar. Vale, y ahora ya nos vamos otra vez al gobierno, ¿vale? ¿Cómo tengo yo en cuenta todo esto? Pues fácil. Esto lo único que implica es que las APIs tienen que ser responsables, éticas, inclusivas, sostenibles, etcétera. ¿Y eso cómo lo hago? Pues eso lo hago teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho en cada una de las fases o en cada una de las etapas del ciclo de vida de las APIs. Entonces, como aquí hay algunas que son muy importantes, sobre todo lo relacionado con compliance, pues una posible solución es en todos los workflows de gobierno API que tengamos en los que participe de una manera u otra la inteligencia artificial, pues meter una etapa más de compliance. De hecho, debería estar, incluso aunque no esté la inteligencia artificial por en medio, porque, por ejemplo, ahora con FIDA, el FIDA es una regulación que impacta directamente en las APIs, haya IA o no haya IA. ¿Vale? Entonces, vuelvo a insistir, una de las consecuencias de la explosión de la IA es que las APIs van de la mano y toda la parte de gobierno pues va a ser todavía más importante de lo que era. Yo creo, como he dicho antes, que ahora a todos los que íbamos diciendo que gobierno API, gobierno API, gobierno API, por fin nos van a hacer caso si tenemos paciencia. Y bien, ya como reflexiones finales, pues que el ecosistema API tiene que abordar sí o sí principios éticos y responsables, haciendo pues un análisis y considerando todos los puntos que hemos visto antes, y que una manera de hacer esto de manera más sencilla es utilizar un framework de adopción que te obligue a considerar los puntos importantes, que te simplifique también la implementación porque divida los requisitos o los puntos de control a nivel estratégico, táctico y operativo. La descomposición en capas, por ejemplo, es algo que se utiliza mucho en tecnología, desde el modelo OSI hasta el TCP/IP, todo está descubierto, o el API también es una manera de abordar un problema complejo como la integración utilizando capas. Y ya está. Funcionó. Ahora. Es que no lo quería quitar, es que es lo que más me gusta. Por cierto, Jorge nos decía que, aunque antes hemos dicho que, bueno, que el tema de que a lo mejor no el código que están generando las APIs, pues a lo mejor no iba a ser código productivo, pero que bueno, que igual no estamos tan lejos. Por lo menos a lo mejor no de código real, pero migraciones y cosas de ese tipo. No, yo creo que en realidad no estamos lejos. O sea, el problema en ese caso no es la tecnología. ¿Ves? Yo creo que son más las personas. ¿No? Creo que eso también lo hablamos el otro día. Tú imagínate ahora un equipo de desarrollo. En un equipo de desarrollo puedes encontrar dos tipos de personas. Los que programan porque es su manera de ganarse la vida y los que les flipa programar. Y de repente, si tú ahora metes pues algún generador automático de código, el rol del desarrollador es conversar con un LLM. Al que no le gusta programar, o bueno, se le da bien, pero no es su pasión, pues igual le haces un favor. Pero al que es un programador de los que le gusta codificar, a eso la jodió. Entonces, tienes que ver cómo lidias con esa parte más o menos más emocional. La gestión emocional de cualquier innovación es muy importante y yo creo que ahora va a ser todavía más importante. Por eso digo que la tecnología no es un problema. El problema somos las personas. Muy bien. Mira, eso es lo que dice Sergi. Ahora sí que lo veo. No. Flavia, ¿ya te has podido unir? No sé si estabas antes apagando un fuego. Oh, a ver si puedo poner cámara. Sí, no. Ya estoy por suerte. Solucionado.
Bueno, pude escuchar la última parte, la verdad que muy, muy, muy bueno, muy interesante. Aparte vi que me estuve leyendo todo el chat, hubo bastante debate. Estuvo linda. Bien. Yo te quería hacer una pregunta, David, Claro, la sobre los coches autónomos. Si siempre tiene que haber un man in the loop, el coche autónomo acabas de matarlo. De eso, no, pero no era a lo mejor en el diseño del algoritmo, precisamente de eso va justicia artificial. Es que no quiero hacer spoiler, pero habla de cómo tomar la decisión. Si digamos, el diseño el sistema se diseña para minimizar el daño al humano, ¿a qué humano? ¿A que vas a atropellar o al que va dentro del coche? Pues es un dilema moral, es un dilema ético-moral que no está resuelto. ¿Sabes? Y la película plantea varias maneras de resolverlo, y hasta aquí puedo leer. Que al final acabaré contándola. Pero eso habrá que verse la película. Y dices, hostia, qué cabrones. Pues eso. Vale, pues me verá la peli. Está, ya te digo, es para verla con cariño, pero dices, ostras, de verdad, en serio, es que esto seguro que está pasando ya, ¿sabes? Sí. Ok. Más cosas. Y luego, con respecto a lo de que el código en producción, vamos, que la IA saca código y lo envía a producción, habría que ver todos esos SAS que están apareciendo como setas en internet. Sí. ¿De dónde viene ese código? Sí, sí, claro. Que hay una cantidad de problemas de ciberseguridad a raíz de ese código generado que nadie ha leído, simplemente ha subido con pasarlas de pago, que a ver luego cómo vamos a poner parches a la que se está liando por detrás. Correcto. Estoy completamente de acuerdo, pero bueno, tú piensas que eso genera negocio. Hombre. Eso no genera negocio de una manera u otra. Pues déjalos. Mientras no nos pillan nosotros, déjalos. Bueno, Flavio, jefe, ¿cómo seguimos? Pasamos al debate. Activamos las cámaras. Sí, estoy tratando de activar la cámara, no sé qué le pasó. A ver, por mi parte tenemos todo. No sé si alguien quiere comentar algo en particular, alguna duda, consulta, además de lo que ya fueron viendo. Y creo que ya estaríamos. A ver. Vale. Si queréis os convierto ahora a todos, ¿sabes? Creo que es en moderador o es en presentador, Flavio. ¿Tú lo recuerdas? No sé. Presentador va bien. Sí. Bueno, cualquiera de los dos le va a evitar la cámara. Sí. Vale, esto es algo que hacemos habitualmente en esta comunidad, que es activamos a todos, pero que esto es voluntario, es decir, que si alguien no quiere abrir la cámara, sin problema, ¿no? Y así ya, pues, en estos últimos minutillos, pues ya, pues, cualquier pregunta, pues ya la puedes lanzar. ¿Qué tal, Juan, con eso? Bueno, todo bien por aquí. ¿A qué hora estás allí ahora mismo? ¿Qué horas son ahora? Y aquí estamos en las 2 de la tarde, así que haciendo una pausa en el trabajo diario y pues a seguir. Muy bien. No sé si con un poco también con la parte que había presentado Germán, si alguien a lo mejor da la casualidad de que se haya empezado a descargar ya el conector este de MuleSoft. Tiene pinta que es todavía muy, muy, muy beta, ¿no? O sea, Es muy beta, por lo que he estado tocando es muy beta, pero bueno. Si alguien lo quiere usar y lanzarme dudas, encantado. Tampoco es que sea un experto, pero por lo menos unas orillas sí que le he dedicado. Y una pregunta un poco más general, porque a ver, estamos hablando mucho, ¿no? de agentes que van llamando a las APIs, ¿no? Y de hecho, pues hace no mucho, pues en una entrevista al presidente de Microsoft, pues dijo alguna cosa muy interesante, ¿no? Decía que, bueno, en lugar de estar ya pues con React, con Angular, con lo que sea, haciendo interface de usuario, que lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, pero bueno, ¿sabes? Ahora ya con un chat y con agentes, pues ahora un usuario de negocio puede hacer cosas que antes le costaría muchas horas y muchos clics. O sea, por ejemplo, y el ejemplo que te ponía era muy fácil. Yo ahora quiero venir y en un solo prompt
Decirle, mira, ciérrame el mes y calcúlame cuál es mi mejor cliente, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Que antes, pues entrabas en el Business Central, entrabas en SAP y lo vas haciendo tú. Ahora, ese agente se va a conectar a todos los RPs de golpe, te va a dar la información vía APIs y te va a dar el resultado sin tener que estar toda la tarde entrando en 50.000 sitios, ¿no? Entonces, eso parece que tiene muy buena pinta, pero yo no sé si realmente, si vosotros, a lo mejor, no sé si alguien lo puede compartir, ¿no? Si estáis ya trabajando en APIs, que estéis viendo que quien te está consumiendo ya es, pues en este caso, un LLM, un MCP o cualquier cosa así. Todos a la vez, no, por favor. Por mi parte, Todo el tema este de las arquitecturas de agentes y demás, creo que está todo el mundo está poniéndose a ello, está buscando los casos de uso y está viendo. Malas noticias para algunos comentarios que decía David, parece que el 80-70% de los casos va al código. No va ni siquiera al caso que decía Joserra, que también, pero que va al código. O sea, que no nos engañemos, que todo lo que hagamos tiene que redundar en mejoras económicas. Sí. Y ahí todos los CEOs, todos los CTOs están viendo una posible fuente de pagar menos manos. No nos engañemos. Sí. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, fíjate que yo he hecho 2 experimentos con agentes. Bueno, he hecho muchos experimentos con agentes inteligentes, pero he hecho 2 que me he cagado encima. Una fue, cogí 2 agentes con Autogen. Es una súper mega simplificación del caso de uso, ¿vale? Creo que lo comenté en LinkedIn. Cogí 2 agentes, uno era el cliente y le di 4 instrucciones y otro era el consultor y le di 4 instrucciones y les dije que resolvieran el problema del diseño de una API. O sea, bueno, de un problema de integración. El de la API es el otro. Y el agente inteligente de una solución mejor que la que hubiera dado yo, lo cual no dice mucho de mí. ¿Sabes? Pero, y luego hice otro y dije, vale, pues ahora voy a hacer lo mismo, pero con un flujo de gobierno API, ¿no? Y entonces cogí un agente que era el usuario, o sea, que decía una API sobre, no me acuerdo lo que lo puse. Luego, si eso lo rescato en LinkedIn, yo os etiqueto y lo veis. No me acuerdo lo que puse, ¿no? Pero era el usuario que pedía, había un agente inteligente en ética, otro en regulación, un arquitecto API, un diseñador API y un experto en seguridad. Entonces se iban pasando uno, no me acuerdo dónde era, o sea, al principio era el usuario, no me acuerdo al diseñador, al arquitecto API le decía, diseñame la API, el arquitecto API le pasaba esa API al de seguridad y el otro al de regulación y el otro al de ética, etcétera, hasta que llegaba al final y revisaba y le devolvían el diseño API con todos esos, digamos, todo lo que se había encontrado por el medio resuelto. Y dices, ostras, es que es alucinante. Es que nos estamos pegando tiros en los pies, nos vamos a ir todos a pedir al metro. Bueno, con DataWhip todavía queda un camino, porque, ¿sabes? Por lo menos ChatGPT, O sea, tú le pides cosas de DataWhip un poco así, pues que no sean un mapeo fácil, ¿no? Algo un poco más raro. Y la verdad es que le cuesta bastante. Y aún así funciona mejor que este. Aún así. Sí. Pero que eso es cuestión de entrenar, ¿sabes? Si tú haces un buen entrenamiento con RAG, por ejemplo, y haces mucho esfuerzo, o sea, fijaros que yo el ejemplo ese que hice, el código está en GitHub. Luego, si queréis, os lo paso y lo veis. O sea, mi entrenamiento, o sea, mi gente inteligente era, tú eres el arquitecto API y tienes que diseñar la API siguiendo los criterios de buenas prácticas de REST y alguna cosa así. O sea, eran un prompt de 2 líneas. No estaban ni entrenados ni nada. Ahí el rollo es el plan, que todavía no se hacen los planes bien. En este ejemplo que estás diciendo, tú le diste el plan. Claro, ya ha dicho que era una, pero tú fíjate, si eso ha conseguido hacer una API con 4 instrucciones súper simples de lo que tiene que hacer, pues imagínate en un sistema mucho más complejo en el que inviertas en entrenar, que hagas un RAG como toca. O sea, es que al final
posibilidades parecen infinitas cuando uno empieza a pensar esas situaciones. Igualmente, lo que yo sí noto siempre es que gente técnica, como creo que somos la más, tenemos un sesgo de ir a cosas técnicas. Claro. Y Claro. no a veces vemos el potencial que puede haber en otras situaciones de casos de negocio no técnicos. Yo estoy tratando ahora en el proyecto donde estoy, ir plantando la semilla en distintos lugares para ver si podemos armar un agente, pero para que ayude a la gente de soporte. Con histórico, ¿no? De incidencias similares, ¿no? Y cosas Histórico de este tipo, incidencias, utilización de APIs para obtener información sobre ciertas situaciones que actualmente acceden manualmente a los sistemas para verificar, como hay problemas de calidad de datos, tienen que ir a los sistemas y ver, el dato está bien o está mal. Y esa falta de datos genera inconvenientes en las integraciones, a fin de cuentas. Podemos pensar que la falta de un dato es un 404 en una API. Y eso genera un incidente. Entonces la gente tiene que ir y meterse en los sistemas. Así, hablando muy a grandes rasgos, ahí hay una oportunidad de mejora teniendo un agente que sepa usar las APIs y los logs. Y combinando esas dos cosas, en vez de estar accediendo directamente a un prompt, a ver, averiguame qué ocurrió con tal registro, tal operación. Y el LM les va a devolver eso en un instante, o en lo que tarde las API en responderle. Correcto. Y estamos viendo sobre todo operaciones GET. Me gustaría ver si hay alguien que ya se está planteando, ¿sabes?, hacer actualizaciones. Hacer un delete. O ¿sabes? O que realmente queda un poco sobre todo más en tu lado de la charla, ¿no? De David, ¿no? Que, ¿sabes? Que sean ya realmente los agentes los que ya ejecuten acciones, ¿no? Porque parece que por ahora la mayor parte de los casos de uso que estamos viendo son más bien de ingesta masiva de datos vía APIs y que te dé pistas, ¿no? Pero no estamos viendo por ahora algo que esté accionando, ¿no? Que esté dando de alta algo. No sé si hay casos de a quién tengo que lanzar la bomba nuclear, que decía David, pero casos de actualízame la fecha de entrega de no sé qué, lo estamos viendo constantemente. Está el de apaga la luz que lo ejecutaron la semana pasada. Sí. Tú sí que ves, Jorge, que actualiza, que ya es la gente el que actualiza en este caso una fecha de entrega, ¿no? O sea, eso ya lo Sí, pero eso métete en demos de GeForce y ves cientos. O sea, sí, pero claro. Son demos, claro, pero casos de uso reales. Demos, no, sí, procesos. Y después lo que os estaba diciendo yo, en procesos de migración de datos, ¿qué más que escritura hay que coger el dato, lo modernizas, lo compilas, lo pones a producción? Pues hombre, no es un post, pero es una escritura en toda regla. Con el MKT se puede pedir. Okay. Muy bien, caballeros. Muy bien. Pues nada, pues yo creo que ya la foto, ¿no? Creo que me estoy pareciendo a Broncano, ¿no? En cuanto a cómo... Igualito ya. Bueno, caballeros, pues nada, pues muy bien. Sí, yo creo que es el momento de que todos saludemos, sacamos un par de foticos. Sí, vale. Venga, chicos, un placer. Gracias. Venga. Muchas gracias. Muy buena charla. Nos vemos en la próxima. Venga, muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Chao.